Bendiciones, hermanos. Hoy un nuevo día que Dios nos permite. Hoy nuevamente aquí delante de usted, ahí donde está, por las diferentes redes sociales, por Facebook, por YouTube, donde nos sintonicen. Le damos la gloria a Dios y yo le doy la gloria a Dios por el privilegio que me da nuevamente de estar aquí delante de usted, hermano, hermana. Vamos a comenzar orando, que sea Dios el que guíe mi vida, mis labios, que hablen palabra para exhortación, para equipamiento de nuestra iglesia. Cerremos nuestros ojos, hermanos, ahí donde usted está. Vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios y Padre Celestial. Bendito Dios y Padre Celestial, en este día yo te doy a ti la gloria, a ti te doy la honra, Señor, por el privilegio que me das de estar aquí delante de ti, bendito Dios. Bendigo a mi pastor, Señor, por la confianza, bendito Dios, que ha depositado en mi vida para poder exhortar esta palabra bendita. A ti la gloria, a ti la honra, que sea tu Espíritu Santo el que dé este equipamiento al cuerpo místico que es la iglesia, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos. Hoy más que una predicación, es un equipamiento el que Dios me ponía para que le trajera el día de hoy, para poder venir y que usted se prepare para ahí sí que hay una batalla que se está librando en los ambientes espirituales. Entonces el día de hoy vamos a comenzar con el tema, vamos de lleno al tema. El tema que me puso Dios para el día de hoy es recuperando mis armas. Yo creo que todos sabemos que Dios nos ha dado armas en lo espiritual y el día de hoy Dios le va a dar un equipamiento a nuestra iglesia, a usted que nos ve ahí en la pantalla. Dios hoy se va a glorificar en su vida. Dios le va a enseñar cosas nuevas, quizá cosas que ya sabe, pero nuevamente va a venir Dios a recordárselas a través de esta enseñanza. Vamos a pasar al primer versículo que tenemos acá. Dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Esto es pura guerra espiritual, hermanos. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Hay mucha gente que está en contra nuestra, hermano. Hay mucha gente que no le agrada que nosotros vengamos y alabemos, bendigamos a Dios y que tengamos un Dios lleno de poder y de fuerza. Y dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Hay gente que tiene mucho orgullo en su corazón y eso no le ha permitido conocer a ese Dios bendito que nosotros conocemos. Entonces dice: y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Nosotros somos los encargados, somos los guerreros que Dios ha puesto para poder venir y llevar a esos hermanos que no quieren, que a través del orgullo que tienen en sus corazones no quieren venir y aceptar a Dios. Entonces nosotros somos los que vamos a venir y vamos a ser esos guerreros. Vamos a utilizar esas armas. En este año vamos a recuperar esas armas que quizás nos fueron cesadas, nos fueron quitadas en este año que pasó, o quizás si nunca las hemos utilizado, o si las hemos estado utilizando mal. Este día es un día para equiparnos. Por otro lado están las armas espirituales. Es de lo que les hablo. Hoy les traigo unas armas tan poderosas. En primer lugar, yo le traigo acá la oración. La oración dice un concepto que encontré, que es una acción sincera y voluntaria. Eso es la oración. Todos hemos conocido que oración es hablar con Dios. Creo que es la definición más sencilla, es tener una conversación con Dios. Entonces acá dice: de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras y además buscamos el favor de Dios. ¿Qué buscamos nosotros al orar? Buscamos que Dios venga y se vuelva nuestro amigo, porque nosotros, cuando tenemos un amigo, comenzamos nosotros a conocer qué es lo que piensa. Muchas veces incluso comenzamos a hablar como hablan nuestros amigos,
Porque eso es cuando nosotros tenemos una amistad. Y Dios lo que quiere este día es que vuelvas a tener esa amistad que un día tuviste con Él. ¿A través de qué? De la oración, del equipamiento de la oración. La oración es un arma de guerra, es un arma espiritual. Porque en Filipenses 4, 6 y 7, en Nueva Versión Internacional dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración. Y hay un valor agregado: y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. A Él le tenemos que presentar nuestras peticiones, porque Él es el que nos puede cumplir todo lo que anhela nuestro corazón. Pero óigase bien, tiene que ser mediante la voluntad de Dios. Muchas veces dice un versículo que a veces pedimos, pero no pedimos como conviene, porque pedimos para nuestros propios deleites. Tenemos que aprender a pedir como conviene, a hacer oración como conviene. Entonces, presenten sus peticiones y denle gracias. Siempre que usted venga delante de Dios, presente sus peticiones, pero venga no solo a presentar peticiones, venga a darle gracias. ¿Por qué gracias? Porque Dios es el dador de vida, es el dador de esperanza, es el que cada día está con nosotros y nos permite lo que a continuación viene. Es de lo que le hablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una palabra preciosa, pero ¿por qué viene? A través de la oración. Dice que Él cuidará nuestros corazones, y esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la que va a venir cuando nosotros tengamos esa comunión con Dios a través de la oración. Esta es una arma de guerra poderosa, es la oración. Dice que el cristiano que no ora siempre va a andar vencido, nunca va a tener victorias, porque la oración es la que nos lleva a la victoria. Y yo quiero enfatizar en la oración en este día. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted no ora, si usted no le da la gloria a Dios a través de la oración, si usted no viene y se postra delante de Dios en oración, en todo momento, Jesús decía: orad en todo tiempo para no caer en tentación. Él decía: orad sin cesar. Muchas veces tenemos que orar sin cesar, porque esa es una de las armas más poderosas que el cristiano tiene. Vamos a ir rapidito porque el tiempo va volando, hermanos. Otra de las armas poderosas es la alabanza. Y yo encontré una definición que decía que del vocablo hebreo la jalel, alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Dice esta definición: las alabanzas a Dios llevan a nuestro espíritu a una preparación de la comunión e intimidad entre nosotros y Dios. Des en cuenta lo que es la alabanza. Es una preparación. ¿Por qué preparación? Porque cuando estamos acá en la iglesia y estamos, cuando comienza la alabanza, comenzamos a prepararnos, comenzamos a danzar, comenzamos a darle la gloria a Dios, comenzamos a extender nuestras manos. ¿Por qué? Porque ahí es donde comienza una preparación. Y mire lo que dice por acá: la alabanza nos transporta a la esfera de lo sobrenatural y del poder de Dios. Eso es lo que la alabanza hace, nos transporta a lo sobrenatural, al poder de Dios. Esa es una arma poderosa. Si yo no sé, hermanos, si ustedes se habían dado cuenta todo lo que ocurre en el mundo espiritual cuando estamos alabando a Dios. En el Salmo 22, del 3 al 4, dice: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Entonces, si se dan cuenta que si nuestros padres, nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, confiaron en Dios, y ellos también de una forma u otra le alabaron, le bendijeron, entonces eso es una arma poderosa, la alabanza. Hermano, ahora en adelante, cuando vengas y comienza la alabanza, tú tienes que saber que estás metiéndote a una guerra espiritual en medio de la alabanza. Otra de las armas poderosas es la adoración. Eso es lo que les hablaba. La alabanza es la preparación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos de alabar a Dios, ya comienza la adoración. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio,
la rendición, el amor, etcétera. Yo quiero enfatizar también acá algo. Cuando nosotros adoramos, implica obediencia, implica el servicio. Tú no solamente adoras, hermano o hermana, no solamente adoras aquí en la casa de Dios cuando vienes y te postras delante de Él, o cuando te postras allá en tu casa. No solamente ahí estás adorando, adoras a Dios en tu trabajo, cuando haces bien las cosas, cuando las haces con excelencia, comienzas a rendir esa adoración a Dios. Porque cuando nosotros venimos y hacemos las cosas bien en todo lugar en nuestra casa, cuando apoyamos en todo lo que, ahí estamos adorando a Dios, porque dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, hacerlo para agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como que lo hiciéramos para Él. Entonces le adoramos en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo adoramos esa presencia bendita de Dios con todo lo que hacemos, no solamente cuando nos prostramos y le decimos: papaito lindo, aquí estoy, eres bello, eres hermoso. No solamente esa es adoración. Es adoración cuando vienes y agradas a Dios allá donde tú trabajas, allá donde tú estudias, ahí donde estás en la universidad, cuando das buen testimonio de tu vida. Es una forma de adorar a Dios. Por eso la adoración es un arma poderosa que nosotros tenemos. Por eso les decía el título: recuperando mis armas. Pero las armas, el que nos las da es Dios a través de su Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, cuando Jesús ascendió, dijo: es necesario enviarles al Consolador. ¿Por qué? Porque Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La adoración es poderosa, hermanos. Otra, además dice: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Lo que les digo, el Espíritu Santo es el que nos lleva a esa adoración. Entonces los que le adoran debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso lo que implica adorar en espíritu y en verdad es hacerlo en todo tiempo, como les decía. Y además en 2 Corintios 3:17, palabra de Dios para todos, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Se dan cuenta hasta qué nivel nos lleva la adoración? Nos lleva hasta tener libertad. ¿Por qué? Lo que les hablaba acerca de la alabanza. Tú no puedes venir a la iglesia y alabar a Dios si no tienes libertad. Esa libertad la ganas adorando a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo te trae esa libertad, porque Dios le ha placido darnos al Espíritu Santo para que esté con nosotros a cada momento. Otra de las armas poderosas que hay es el gozo. Un guerrero, si está triste, si está abatido, no puede ir a una batalla. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando nosotros estamos tristes se secan nuestros huesos. Solo se lo estoy parafraseando, pero así dice la palabra de Dios, que en la tristeza, el dolor, en la desesperación, y ustedes se han dado cuenta, quizá usted allá donde está lo ha experimentado, va a decir: sí, este hermano tiene razón, yo cuando estoy triste me siento débil, solo ganas de dormir me dan, solo ganas de estar sin hacer nada. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos tristes, nos sentimos derrotados. Eso es lo que pasa cuando estamos tristes. Imagínense que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a llenarnos de esa bendición que Dios trae, que es el gozo, que es un arma poderosa. Porque dice Nehemías 8:10: luego les dijo: id, comed alimentos grasos. Aquí está hablando de que iba a haber un equipamiento, una preparación en este verso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no comemos, ahí sí que no podemos ir a una batalla, porque vamos a estar debilitados. Bebed vino dulce. ¿Por qué? ¿Por qué habla de vino? Porque el vino representa el gozo del Señor. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo que no está preparado. Hay mucho pueblo que necesita el alimento espiritual. Hay mucho pueblo que necesita el vino. ¿Por qué el vino? Porque el vino
Acá lo dice, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, hermana, si tú no tienes gozo, no vas a tener fuerza, no vas a poder ir contra las acechanzas del maligno. No vas a poder combatir cuando vengan los dardos del enemigo y te estén atacando y te quieran venir y traer abajo y tener pisoteado, porque eso es lo que quiere el enemigo con tu vida. Por eso esta preparación, por eso el Espíritu Santo me decía, vas a ir y vas a hablarles de las armas espirituales que tienen, de aquellas que quizá ellos se han olvidado que han tenido esas armas espirituales en sus manos. Yo se las he dado, pero muchos han olvidado. El Espíritu Santo me decía que muchos han olvidado que tienen armas espirituales y que las pueden utilizar para ir contra el enemigo, contra las acechanzas, contra esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Eso me decía el Espíritu Santo. Créanme que esta no era la enseñanza que yo traía, era otra, pero viene el Espíritu Santo y me cambia todo por completo. ¿Por qué? Porque Él le plació venir este día a equiparte, a decirte que si tú no tienes estas armas espirituales, no vas a poder ir y luchar contra el enemigo. Ya vamos entrando en calor, hermanos. Dice que otra de las armas poderosas también es el nombre de Jesús. Esto me gustó bastante, porque muchas veces mencionamos el nombre de Jesús y no sabemos la importancia que hay en él. No sabemos el poder que hay en el nombre de Jesús, porque acá lo dice en Filipenses 2, 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús, el que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense, esto me habla a mí de que principados, potestades, los gobernadores de este mundo, los demonios se tienen que postrar ante Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Hermanos, el nombre de Jesús es un arma espectacular. El nombre, cuando tú mencionas el nombre de Jesús, algo está en los ambientes espirituales, algo sucede. En el reino de las tinieblas comienza a ser conmovido cuando tú mencionas el nombre de Jesús. Por eso es que este equipamiento lo traía Dios para tu vida. Por eso es que Dios te está preparando. ¿Por qué? Porque estamos viviendo últimos tiempos y tú debes de aprender a entender que cuando nosotros utilizamos bien las armas que nos ha dado nuestro Padre, que vamos a ir de victoria en victoria. Y dice en Juan 14, del 13 al 14, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Qué belleza, hermanos. En mi nombre, esto lo dijo Jesús, yo lo haré. Cualquier cosa que usted pida, hermano, hermana, pídala en el nombre de Jesús. Ese es el arma que Dios le está dando el día de hoy. Y si se te había olvidado, hoy Dios te lo viene a recordar. Y si tú lo sabías, hoy te viene Dios a equipar nuevamente. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús dice, yo lo haré. Imagínese, hermano, hermana. Él va a hacer lo que tú pidas en su nombre. Esa es un arma poderosa, hermanos, el nombre de Jesús. Esta arma también es preciosa y es, para mí creo que es la más poderosa. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que venció en aquella cruz. Y dice en Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y en esa gente de toda raza, lengua, pueblo y nación te incluye a ti, hermano, y me incluye a mí. ¿Por qué? Porque fuimos comprados. No fuimos de gratis, hermano. No fuimos de gratis, porque Jesús pagó un alto precio. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, el poder, el reconocimiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por ese precioso sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. De ellos hiciste un
un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Quiénes son esos sacerdotes? Somos nosotros, hermanos. Eres tú que has aceptado a Jesús en tu corazón. Eres tú que se está equipando. Eres tú que busca la presencia de Dios. Somos reyes y sacerdotes para la gloria de nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, dice la palabra de Dios. En Efesios 1:7 dice, y en Él tenemos la redención mediante su sangre. Esa sangre bendita, esa sangre que es una arma, esa sangre que hoy te está equipando. Cuando nosotros decimos la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo, es porque estamos en el ambiente espiritual, está sucediendo algo, porque los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan cuando oyen la sangre de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados. Imagínate, mediante la sangre de Jesucristo, Él fue y murió, pero también resucitó. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Es un arma poderosa, porque cuando los demonios escuchan que tú mencionas la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, esa sangre del Cordero, algo comienza a suceder, algo comienza a cambiar en tu vida, conforme a las riquezas de su gloria, dice la palabra. Vamos rapidito, hermanos, y vamos a pasar a la siguiente. La súplica o el clamor también es un arma poderosa. Hace poco nuestro pastor tocaba un tema acerca del ruego y cómo Dios, a través del ruego de muchos personajes en la Biblia, que Él lograron mover la mano de Dios. Lograron mover la mano de Dios, que Dios cambiara el destino de muchos a través de una súplica, un clamor, un ruego. Porque yo escribí acá que cuando nosotros venimos y nos estamos orando, logramos hacer que a través de nuestra súplica mover la mano de Dios. Eso es lo que buscamos cuando nosotros suplicamos, porque la palabra de Dios es clara. La palabra donde nos dice que si nosotros venimos delante de Dios y le suplicamos, Él va a hacer, porque esto es una petición, es una demanda, es una instancia, es una imploración, pero sobre todo es un ruego. Eso es la súplica, eso es el clamor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Esa es la palabra de Dios. Si nosotros venimos y le clamamos, Él nos escucha. No es solo de venir y pedirle una vez las cosas a Dios. Muchas veces hemos estado muy equivocados en ese sistema, que nosotros creemos que venir y orarle a Dios y pedirle una vez ya fue suficiente. No, a Dios lo que le agrada es que nos presentemos ante Él con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de Él, y para que nosotros vengamos y hagamos un clamor. Y cuando nosotros hallemos esa gracia delante de Dios a través de la súplica, nos vamos a dar cuenta que Dios obra a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. En Efesios 6:18 de la Reina Valera Gómez dice: orando en todo tiempo. Todo viene amarrado, hermano. No solamente es la súplica, sino a través de la oración, de lo que les hablaba anteriormente, viene esta arma poderosa que es la súplica y el clamor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces debemos de presentarnos ante Dios con toda súplica en el Espíritu, velando en ello. ¿Eso qué significa? Que tenemos que venir y velar en ello, velar en esa súplica. Muchas veces tenemos que venir y levantarnos de madrugada, porque esa es otra arma poderosa que quizás no la traigo acá, pero cuando tú te levantas de mañana, cuando oras de madrugada, es una arma, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos y madrugamos, ahí está Dios oyendo nuestro clamor, nuestras súplicas. Este verso es precioso en Primera de Reyes 18:36 al 39, Nueva Versión Internacional, dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así:
Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Más adelante vamos a ver también que la obediencia también es una arma de guerra que nosotros tenemos. Pero acá dice, aquí viene lo bonito, que como oró Elías, dice: respóndeme, Señor, respóndeme. Él no lo dijo una sola vez, él dijo: respóndeme, Señor, respóndeme. Muchas veces tú vas a tener que orar así: Señor, respóndeme, respóndeme, Señor. Mis hijos están, Señor, alejados de ti. Señor, respóndeme, respóndeme, tengo este problema, Señor. Muchas veces vas a tener que orar así: Dios, respóndeme, respóndeme, te lo suplico, que vengas en mi ayuda, que vengas, Señor, a tomar el control total de todo lo que está sucediendo en mi vida. Respóndeme, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, lo dijo Elías, y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. ¿Por qué vas a orar de esa forma? Porque le vas a decir: Dios, respóndeme, respóndeme, con súplicas, porque hay muchos problemas muchas veces. Yo no sé si tu economía ha sido trastocada, yo no sé qué es lo que tú tienes necesidad, pero tienes que venir con esta arma poderosa delante de Dios, con la súplica, con el ruego, para que la mano de Dios comience a moverse en tu vida, comience a moverse en ese problema que tú tienes, porque no hay nada más precioso que venir delante de Dios y presentarle nuestras peticiones con ruegos y con súplicas. Entonces dice: en ese momento cayó el fuego del Señor, quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Imagínense qué palabra más poderosa, cuando el corazón de Dios es conmovido a través de nuestras súplicas. Dios viene y nos da su favor. Imagínense, yo me imagino esa escena cuando Elías vino y oró y le dijo: Señor, respóndeme. Entonces fuego del cielo cayó, dice, quemó el holocausto, la leña, las piedras. Imagínense, yo imagino que hasta las piedras se hicieron polvo. El suelo se quemó y el agua que había sido echada. Y yo creo que esa es la historia de Elías, cuando él restauró el altar de Dios. Imagínense en esa escena donde viene Dios y a través de su poder mandó ese fuego y realmente consumió hasta el agua de la zanja, porque le habían echado cierta cantidad de agua a esa zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Esto es poderoso, hermanos. Esta palabra de Dios que trae hoy para tu vida, creo que va a cambiar tu forma de ver ahora las cosas, hermano. Otra de las cosas poderosas que hay en Dios es el grito de guerra. Muchas veces hay hermanos que ustedes lo ven quizás como locos cuando comienzan a gritar un grito de guerra, y quizá alguien que no sabe nada de esto se les queda viendo y dice: pucha, este hermano está loco. Pero lo que no se dan cuenta, que en el ambiente espiritual está sucediendo algo, está siendo conmovido algo allá en las regiones celestes, y en el ambiente espiritual está sucediendo algo. Dice en Josué 6:20, en la Nueva Versión Internacional: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. ¿Por qué? Porque cuando ellos gritaron, algo hizo Dios ahí, algo movió Dios para que vinieran esas murallas, fueran derribadas. Y el pueblo avanzó sin cesar ni un centímetro y tomó la ciudad, y Dios les dio la victoria. En otras palabras, hermanos, porque así es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos da esas armas poderosas en Él. Otra de las armas poderosas es la autoridad, hermano. Yo no sé si tú has perdido la autoridad, pero hoy te vengo a recordar que la autoridad que viene de parte de Dios es la que podemos usar como arma poderosa, porque en Lucas 9:1
1 al 6, del 9, del 1 al 6, en la traducción lenguaje actual. Me gustó esta versión. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades. ¿Qué les estaba transmitiendo Jesús? El poder y autoridad sobre todos los demonios. Hermanos, si te das cuenta, el que da el poder, la autoridad es Jesús, es Jesucristo. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Yo quiero que veamos algo acá en este verso. Dice que Jesús reunió a sus 12 discípulos. Óigase bien, no fue a cualquier persona que se le dio la autoridad. No fue a un recién convertido. Fue a uno que había pasado un proceso. Dios te va a dar la autoridad, hermano, hermana, cuando tú vengas y comiences a avanzar en ese proceso. A Dios le place darle la autoridad a aquellos que han sido preparados. Como en tu trabajo, no te van a dar un cargo que tú no puedas sobrellevar, porque la autoridad es dada por Dios a través de ese proceso. Cuando tú ya vienes a ser discípulo, cuando tú ya vienes a ser discípula, entonces viene Dios y te otorga la autoridad. ¿Para qué es la autoridad? Sobre todos los demonios, dice la palabra de Dios, y le dio autoridad sobre todos los demonios y también para sanar enfermos. Imagínense, hermanos, qué preciosa es la autoridad de Dios, que la tenemos aquí tan cerca, pero no la usamos. ¿Por qué? Porque no hemos querido venir y entrar a ese proceso. Hermanos, tenemos que equiparnos. Acá en nuestra iglesia hay escuela de doctrina. Ven y equípate. ¿Por qué? Porque si no te equipas, nunca vas a tener la autoridad. Nunca Dios va a venir y va a depositar esa confianza en ti para ir y echar fuera demonios, para sanar enfermos. Tienes que tener una preparación y el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarte. Otra de las armas poderosas, hay muchas armas poderosas en Dios, es la obediencia. Es algo de lo que muchas veces nos ha costado cuando nosotros no estamos preparados, hermano, hermana. Cuando nosotros no obedecemos, no tenemos la autoridad. Cuando nosotros no obedecemos, no agradamos a Dios. Cuando nosotros no obedecemos, no podemos ir contra el reino de las tinieblas, porque en medio de la obediencia es donde nos es dada autoridad para derrotar a esos enemigos que están en contra de nuestra vida. Por eso dice en Santiago 4:7, traducción lenguaje actual, por eso obedezcan a Dios. Ahí no les está diciendo que no les está dando ningún tipo de opción. Dice, por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos? Obedecer. ¿Por qué? Porque si no obedeces, no puedes hacerle frente al enemigo. Obedezcamos, aprendamos a obedecer a nuestras autoridades. Ahí en tu trabajo, si estás peleando con una autoridad, yo quiero decirte que estás tocando, ahí sí que estás en un lugar peligroso, una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar en contra de una autoridad, porque la palabra de Dios nos manda que aunque nuestras autoridades fueran malas, tenemos que obedecerles, porque la obediencia es la que le agrada a Dios y la obediencia es la que te va a llevar a otro nivel espiritual en Cristo Jesús. Y porque aquí dice, y háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Si tú no tienes esa autoridad, no vas a poder hacerle frente a esos enemigos que están ahí, a esos enemigos que te están acechando en tu trabajo, en tu hogar. Y quizás es un esposo con el que estás batallando, que no le quiere servir a Dios y no andan en común acuerdo. Eso es lo que muchas veces tenemos que venir y entregárselo a Dios por medio de la autoridad que Dios nos da. Este tema, créanme, hermanos, que fue puesto por Dios para equipamiento tuyo, para equipamiento de tu familia. Tienes que trasladar esta palabra para que muchos sepan de que tenemos muchas armas espirituales. Otra de las armas tan poderosas y tan preciosas es, y nuestro pastor nos lo ha enseñado, es la Santa Cena. Porque dice, es la conmemoración del triunfo que se obtuvo sobre la muerte y los beneficios que adquirimos al ser redimidos. Es la conmemoración. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que se obtuvo?
se obtuvo un triunfo. Jesús obtuvo un triunfo al derramar esa sangre preciosa. Y por eso es que lo conmemoramos. Y en Mateo del 26 al 28, Mateo 26 del 26 al 28 en nueva versión internacional castellana dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Pan es símbolo de la palabra de Dios. Y también otro de los equipamientos que tienes que tener tú, hermano, hermana, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te equipa. Es una arma poderosa también en Cristo Jesús para la destrucción de toda fortaleza. Es la palabra de Dios. Entonces Él tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: bebed de ella todos, esta es mi sangre. Jesús lo dijo: esta es mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Imagínense qué poder hay en la Santa Cena. Cada vez que nosotros tomamos Santa Cena y hacemos memoria de ese sacrificio bendito que hizo el Padre a través de su Hijo, cada vez que lo hacemos y meditamos y le pedimos perdón y volvemos y comemos, ahí estamos comiendo vida, hermanos. Estamos comiendo estamos tomando esa sangre, estamos comiendo vida. ¿Por qué? Porque Jesús dejó instituido estos mandatos y también a la vez es como una arma espiritual. Es una arma espiritual donde tú al comer la Santa Cena le estás diciendo a Dios: Dios, yo acepto nuevamente que ese sacrificio que tú hiciste cobra vida nuevamente en mi vida, cobra vida nuevamente en mi alma y en mi corazón. Cada vez que tú bebes y comes la Santa Cena, es un arma poderosa. Otra arma poderosa son el diezmo y las ofrendas. Hermano, ya va a comenzar a hablar de eso. Yo pensé que no me iba a tocar este punto. No, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Cuando deja uno de diezmar, automáticamente tus finanzas quedan descubiertas. Yo lo he experimentado y por eso te lo puedo venir a predicar. Yo en un tiempo dejé como 2 meses de diezmar y créanme que fueron los peores meses de mi vida. Llegó un momento que no tenía ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque mis finanzas estaban desprotegidas. Porque esa arma que son los diezmos, que son las ofrendas. ¿Por qué incluía las ofrendas acá? Porque tú lo que haces por amor, Dios te lo devuelve al 100%. Dios te lo devuelve aún más de lo que nosotros le damos a Él, Él nos da. Pero cuando lo haces de todo corazón, el diezmo y las ofrendas es un arma poderosa, hermanos. En Malaquías 3:10, creo que ya todos nos lo sabemos de memoria. Siempre nos hablan de Malaquías 3:10 porque aquí es donde está la clave del éxito, les diría yo con toda confianza. Porque dice: traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Si no traes el diezmo al alfolí, pero hermano, yo miro que muchos ni diezman y viera que yo miro que tienen abundancia. No, hermano. Pero no es lo mismo que cuando tú vienes y siembras. Hay paz en tu casa, hay alegría en tu casa. Y hay cosas que no son materiales que Dios nos da y también las cubre. Sí, porque muchas veces nosotros nos preguntamos por qué hay muchos que prosperan y ni siquiera diezman. ¿Por qué hay muchos que prosperan? Pero tú no sabes qué hay atrás de eso. Tú no sabes que muchas veces hay solo esfuerzo. Solo hay un esfuerzo que a la vez la gente no tiene esa convicción, ese amor que nosotros sí tenemos. Porque Dios dice que lo pongamos a prueba. Y póngame a prueba en esto. Dice el Señor de los ejércitos, nos lo está diciendo el comandante de los batallones de Israel.
Si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Dios nos va a dar esa bendición sobrenatural, esa bendición que va a sobreabundar a nuestras vidas a través que usted dice, y aquí viene lo precioso: por ustedes reprenderé al devorador. Entonces esta es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él promete que va a reprender al devorador, para que no les destruya, dice, los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, para que no sea estéril. Dice el Señor de los ejércitos. Él lo vuelve a recalcar. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el precioso Señor de los ejércitos, nuestro Dios y Padre. Entonces, los diezmos y las ofrendas también, hermano, son un arma espiritual que va a proteger nuestras finanzas. Pero tienes que hacerlo de todo corazón. Tienes que hacerlo también de una forma en que no lo hagas solo para que te vean que das. Hazlo de corazón, porque al final de cuentas todo es de Dios, todo es para Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Vamos a pasar al siguiente, hermanos, ya vamos dentro con el tema. Y dice: otros instrumentos de guerra espiritual. Yo aquí son un par de instrumentos que nos hemos identificado, que también son armas poderosas en Dios. El shofar, instrumento sacerdotal de alabanza y adoración al Dios eterno de Israel, al Dios eterno del nuevo Israel, que también somos nosotros, la iglesia. Dice en Josué 6:5, en palabra de Dios para todos, dice: cuando se oigan que el cuerno de carnero da un toque prolongado, todo el pueblo gritará muy fuerte y la muralla de la ciudad se derrumbará. Entonces, desde la posición de donde esté, cada soldado podrá subir directamente contra la ciudad. El cuerno de carnero da un toque prolongado. Ustedes han oído cuando aquí viene algunos de los hermanos traen un shofar y en medio de la alabanza comienzan a sonarlo, y no nos damos cuenta que ellos están haciendo una guerra espiritual en medio de el sonido ese prolongado. En los ambientes se está moviendo algo tan tremendo. Y vamos rapidito, hermanos, porque ya el tiempo ya se nos está yendo. Otra de las armas poderosas en Dios, que son armas físicas que nosotros podemos ver, no como las anteriores, que son armas espirituales. Estas son armas físicas, pero que trastornan el mundo espiritual. El pandero y las arpas. Dice en Isaías 30:32, nueva versión internacional, dice: cada golpe que el Señor descargue sobre ella con su vara de castigo será al son de panderos y de arpas, agitando sobre su brazo, peleará contra ellos. Y esto me trae a memoria también aquel día cuando Saúl estaba atormentado por demonios y venía David y tocaba el arpa. Entonces los demonios huían, dejaban de atormentar a Saúl. Cuando las danzoras están acá con panderos, no sé si ustedes se han percatado, no sé si ustedes han percibido en su espíritu que comienza a sobrevenir algo en lo espiritual, comienza a suceder algo en lo espiritual. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque no conocemos este equipamiento, no sabemos que en cada instrumento que es utilizado en la casa del Señor hay algo tan tremendo. En los panderos, en las arpas, en las cuerdas hay algo tan precioso que se puede hacer guerra espiritual. Y hay muchas más armas, hermanos. Hay muchas armas aquí que ya no pude tomar en cuenta por motivo de tiempo. Pero ya para concluir, quiero finalizar con esto. Para mí fue mi conclusión, quizá la verá muy grande, no sé cómo le parezca mi conclusión, pero mi conclusión es Efesios 6, del 10 al 12, donde nos habla que tenemos que estar equipados también con la armadura de Dios. Dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Esa es mi conclusión, hermano, hermana. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las
artimañas del diablo. Tienes que ponerte toda la armadura de Dios, hermano, hermana. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Imagínate, hermano, hermana, tenemos que ponernos esa armadura de Dios. No es lo mismo tener armas, no es lo mismo tener armas espirituales o armas físicas como los panderos o el shofar. Tenemos que venir y revestirnos con una armadura, y esa es la armadura de Dios. ¿Por qué? Para ir en contra del enemigo. Pongámonos esa armadura, porque no es lo mismo tener armas y que tener armadura. Tenemos que estar armados, pero también tenemos que tener armadura. Y acá lo dice, que tenemos que manténgase firmes. En el 14 dice, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Hermano, tú no puedes ir a la batalla si te gusta mentir. Si vives toda la vida mintiendo y no puedes venir y dejar de mentir, tú no puedes ir a una batalla. ¿Por qué? Porque vas a ir descubierto, vas a llevar una parte de tu vida descubierta, no vas a poder ir a esa batalla. Otra de las cosas dice, protegidos por la coraza de justicia. Yo no sé si tú eres justo o tú eres justa, pregúntatelo a ti misma, a ti mismo. Si tú eres injusto, si no procedes allá en tu trabajo, allá en donde estudias, allá en tu casa, si no procedes con justicia, también estás descubierto. Y quiero que sepas esto, porque cuando vengas a la batalla, cuando quieras usar esas armas, no vas a poder, o va a venir el enemigo y se va a meter y te va a venir y te va a lastimar y te va a dar en donde más te duele. ¿Por qué? Porque tienes que vivir en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Tienes que estar protegido con esa coraza de justicia, porque esa va a cubrir tu corazón. La coraza es la que nos cubre el corazón. Y tiene que ser con justicia esa cobertura. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar siendo justos. Muchas veces vivimos en injusticia. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Tenemos que calzarnos con esa proclamación de venir y proclamar el evangelio de la paz. Si tú no vienes y eres una persona que vive siempre peleando, agrediendo, enojado, qué sé yo, no puedes venir y caminar con ese calzado para proclamar el evangelio de la paz. Nadie puede venir e ir a su casa a declarar paz si anda con enojo en su corazón, con ira, con contienda. A veces los celos, todo lo que el enemigo manda a nuestras vidas nos roba la paz. Tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que les hablaba anteriormente. Otra de las cosas es, además de esto, dice, tomen el escudo de la fe. Otra de las cosas, armas poderosas para venir y cubrirnos es la fe, hermano. Porque si tú no tienes fe, es de balde que vengas todos los días a la iglesia. Es de balde que vengas y le digas a Dios, aquí están mis problemas. Si tú no tienes fe que Él lo va a hacer, si tú no tienes fe que Él hará, que Él va a transformar la vida de tu hijo, que va a transformar la vida de tu papá, que va a transformar la vida de tu mamá, la vida de tus hermanos, de tus primos, de tus abuelos, qué sé yo. Si tú no tienes esa fe y tú no vienes revestido, no puedes venir y luchar en contra del enemigo, porque venimos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le temen. Imagínense. Además de todo esto, dice, con el cual dice en el verso 16, en el mismo verso dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas. Hermanos, hay muchas flechas que el enemigo nos está tirando, flechas encendidas.
del maligno. El maligno nos está tirando flechas constantemente. ¿Para qué? Para tenernos siempre pisoteados. Yo no sé si tú te sientes pisoteado, hermano. Yo no sé si tú te sientes pisoteada, hermana. Pero es porque has estado descubierto, has estado descubierta. Tú joven, tú señorita, si me estás viendo también, a ti te lo digo, si has estado descubierto, si no has utilizado bien las armas de Dios, las que ha puesto en tu mano, es por eso que estás batallando y no logras obtener la victoria que has pedido. Y por último dice, tomen el casco de la salvación. Cuando tú pierdes esa salvación tan preciosa, cuando tú vienes y en tu mente crees de que cuando alguien viene y te ataca y te dice, no hombre, pero si mira cómo sos, vos decís que sos salvo, pero ¿para qué? Mira cómo te comportas. O sea, y comienzan el enemigo a tirarnos dardos. Entonces por eso es este equipamiento, para que tú vengas y tengas claro que hay una salvación tan grande que es en Jesucristo. Y que hay un perdón que Él trae a través de su sangre preciosa. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es lo que te hablaba anteriormente, que la palabra de Dios es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos, porque dice la palabra de Dios también que por falta de conocimientos y el que el pueblo de Dios perece. Cuando no tienes conocimiento de esto, hermano, hermana, cuando no tienes conocimiento pleno de Dios, es que no puedes venir a ir contra el enemigo, no puedes venir y vencerle. Y esta es mi conclusión, quizás un poco extensa, hermano, pero era necesario decirte que tienes que estar equipado, tienes que tener esa armadura, tienes que estar revestido con la armadura de Dios. Pero, como te decía anteriormente, eso lo vas a alcanzar también en un proceso. No es de la noche a la mañana. Tienes que estar consagrado a Dios, tienes que estar buscándole constantemente, metiéndose en ese ambiente espiritual cada día, en tu casa, en tu trabajo. Cuando vas a tu trabajo tienes que venir y orar a Dios y comenzar a usar esas armas. Y a mí a veces me pasa que yo voy en mi moto hacia mi trabajo y voy cantándole a Dios, y yo siento una presencia de Dios, y a veces en medio de ese cantar a veces le voy alabando y comienza a fluir el Espíritu Santo en mi vida. Cuando llevo llenas de lágrimas mis mejillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se comenzó a agradar. Está aconteciendo algo precioso cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando tú haces algo que le agrada a Dios allá en no sé dónde te mueves, pero cuando tú haces algo que no importa si te lo pidieron o no, tú los haces por amor a Dios. No importa si alguien que te está obligando a hacer algo, tú ve y, como dice, da la mía extra, haz el doble de lo que te pidan. Hermano, hermana, el tiempo se me ha terminado, pero gloria a Dios, acabamos este tema. Y yo solamente, ya para concluir, quiero orar. Si te sientes derrotado, si te sientes derrotada, hermana, en la presencia de Dios, el Dios altísimo, ese Dios, el que vive y reina, es el que está tocando tu vida. Yo puedo sentir la presencia de Dios ahí en tu hogar. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si hay alguien que se quiere reconciliar, yo nunca dejo de decir esto, porque muchas veces quizás no podemos usar las armas porque estamos irreconciliados con Dios. Tenemos que recuperar nuestras armas, tenemos que reconciliarnos con Dios. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos, reconcíliate con Dios. Y si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, si tú por primera vez estás viendo estas redes sociales, esta plataforma, si por primera vez estás viendo nuestra iglesia, Puerta de Restauración, que está sintonizando, hoy te digo a ti, hay un número de teléfono donde tú puedes venir y llamar y pedirnos ahí oración, qué sé yo. Hay un número de teléfono, si no mal recuerdo, es el 33920228. Puedes llamar ahí y ahí nosotros te vamos a apoyar. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás y voy a orar por ti. Tú que te sientes derrotado, no sé con qué armas has estado peleando, no lo sé, pero yo quiero que oremos y le digamos a Dios: Dios, aquí está mi vida.
Te necesitaba, Señor, necesitaba oír esta palabra. Yo estoy desequipado y no tengo esas armas. Las he perdido por mi falta de fe, por mi falta de búsqueda, por mi falta de oración, de intercesión. Ahí cierra tus ojos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo vengo, Padre Santo, este día, Señor, Padre Santo, trastocando el mundo espiritual, bendito Dios, porque Padre Santo es una guerra que hay entre el mundo espiritual, de las tinieblas y la luz. Señor, tú eres luz, bendito Dios, y en el nombre de Jesús yo te vengo suplicando, bendito Dios, que ahí donde está el hermano, ahí donde está la hermana, tú le toques, tú le sanes, bendito Dios. Tú, Padre Santo, le enseñas a usar esas armas que tienen, bendito Padre Celestial. Tu presencia está acá, Señor, tu presencia está ahí, Señor, ahí con ese hermano, con esa hermana, con ese joven, con esa señorita. Toca ahora en el nombre de Jesús y revístelos nuevamente con esa armadura, Señor. En el nombre de Jesús te lo vengo pidiendo, papito lindo, en esta hora, bendito Dios, este tiempo que tú tenías preparado para equipar al pueblo de Dios. Oh Espíritu Santo, toca, Señor, y aquel Padre Santo que se está reconciliando contigo, Señor, devuélvele el gozo de su salvación, Señor, devuélvele ese gozo de su salvación. No quites tu Santo Espíritu de su vida, Señor, como decía David, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, ministra en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, llena, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muestra, Padre Santo, tu poder, Señor, y aquellos que están recibiéndote, Padre Santo, como Señor, como Salvador, comienza ese proceso, Señor, y Espíritu Santo, comienza, Señor, a equipar, Señor, a ponerlos en ese proceso, Señor, donde tú vas a equipar con armas espirituales. Oh Espíritu Santo de Dios, sigue tocando, Señor, sigue tocando esas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, la vida de esos hermanos que hoy han escuchado esta palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque Padre Santo, a ti sea la gloria, a ti el honor, el reconocimiento, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú te has glorificado hoy, Señor, y tú estás aquí, Señor, y puedo sentirte, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quédate en el hogar, Padre Santo, de ese joven, de esa señorita, de ese hermano, de esa hermana, Señor, y enséñales, Padre Santo, el camino que deben andar. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial, a ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, el poder y el reconocimiento, Señor. Sello esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo precioso que me has dado, Señor, para poder compartir tu palabra con el pueblo de Dios. Gracias, hermano, gracias, hermana, gracias por estar conectados. Sigan, hermanos, echándole ganas y agarrando esas armas poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Gracias en el nombre de Jesús, amén. Ahí estamos, hermano, finalizamos este día maravilloso en el nombre de Jesús, amén y amén.